no hay posibilidad, tienes que hacerte a la idea de que vas a morir joven. Deseo de taparle la boca a ese doctor y de que no expresara esas palabras, sobre todo enfrente tuyo. ¿Creías que era posible que yo siguiera viviendo? Lo que tuviera que hacer y que fuera posible hacerlo iba a hacer. Mi proyecto de vida en ese momento era sanar. En esta entrevista de hoy te voy a compartir cómo superé 2 enfermedades incurables en tan solo 3 meses. Y para ello tengo una invitada muy especial. Hoy quise invitar a la persona que fue mi terapeuta y la persona que me apoyó y me acompañó a lo largo de estos 3 meses que dieron por resultado un proceso de sanación a todo nivel. Hola, soy Andrea Lasprilla de Biosanación Emocional. Estoy muy feliz de estar nuevamente en este espacio de entrevistas que me he aprendido a gozar un montón y que sé que también tú disfrutas muchísimo. Hoy traje una invitada muy especial. Es una persona muy importante en mi vida a la cual puedo decir que le debo la vida. Sí, así es. Y es mi madre. Madre, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación y me gustaría, por favor, que te presentes con esta comunidad tan linda que hoy nos está acompañando. Muchas gracias por tu invitación. Me siento muy honrada de estar acá con esta comunidad maravillosa que es Biosé y que son personas que aman crecer, transformarse y encontrar su centro para realizar su vida. Mi nombre es Doris María Rodríguez, soy psicóloga, pedagoga, coach, terapeuta y una apasionada investigadora de cómo funciona nuestro cerebro y cómo se crea la vida y cómo se transforma todo aquello que nos está sintiendo bien en nuestra vida. Bueno, muchas gracias por contarnos quién eres y me gustaría empezar por hacerte algunas preguntas. Yo sé que mi comunidad seguramente quiere conocer más acerca de ti, de cómo ha sido vivir todo este proceso. Y me gustaría que si nos estás viendo en este momento, vayas colocando también las preguntas que te surjan sin saber qué vamos a entregar hoy en esta entrevista. Bueno, Ma, ¿qué te parece si empezamos contando un poco para ti qué significó todo el proceso de enfermedad que yo como tu hija viví? Para mí significó un reto donde sentí que lo que tuviera que hacer y que fuera posible hacer, lo iba a hacer. Ok, Estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera posible y además, siendo un reto, sentía que estaba la posibilidad de hacer muchas cosas diferentes a las que ya estábamos acostumbrados a hacer. yo te quería preguntar justamente eso, Ma. Tú, en medio de toda esa dificultad y viendo los síntomas, los resultados, lo que nos decían los médicos, tú en medio de ese momento creías que era posible que yo siguiera viviendo o cómo vivías tú esa, como esa experiencia y qué sentías. Bueno, yo sentía incertidumbre y había momentos de debilidad donde sentía que de pronto no era posible, pero muy rápidamente superaba ese pensamiento, esa sensación de temor y de duda. Sí aparecía, pero lo que tengo claro es que decía, no, eso no es lo que yo quiero y eso no es lo que me hace sentir bien. Ok, aquí quiero contarte que hubo un punto decisivo en todo este proceso y es que, bueno, yo empiezo a tener síntomas, pérdida de peso, me salían algunas, digamos que algunos marcadores alterados en los exámenes médicos, pero no había un diagnóstico claro. Y empezamos a hacer lo que todos hacemos, esa búsqueda de diagnósticos, de médicos, de exámenes, hasta que hubo un punto de inflexión muy importante y es cuando nos dicen un médico especialista, hematólogo, oncólogo, que dijo pues que era una persona como que nos habían recomendado ampliamente
nos dice, no hay posibilidad, tienes que hacerte a la idea de que vas a morir joven en esa consulta por cuestiones de la vida. Vamos mi papá, mi mamá, mi hermanita, que en ese momento pues era igual una niña, y yo. Y él nos dice esto. Al salir de ahí, la decisión que yo tomo, o sea, yo no tengo ni idea qué estaba pasando por la cabeza, la experiencia de cada uno, solo recuerdo mi experiencia y es estar afuera del consultorio, afuera del edificio de los consultorios y decirles, si este no es el camino, debe existir otras posibilidades y vamos a encontrarlas. Esa fue la decisión que yo tomé en ese momento. Y me gustaría más que habláramos de para ti ese momento, esa decisión, como qué estaba pasando desde la visión de una madre y no cualquier madre, sino una madre que además venía ya muchos años en su camino de crecimiento y de desarrollo personal. ¿Qué pasa para ti en ese momento? Bueno, en ese momento lo primero que yo sentí fue como deseos de taparle la boca a ese doctor y de que no expresara esas palabras, sobre todo enfrente tuyo, como queriendo que no oyeras eso. Eso fue como la primera deseo que tenía en ese momento. Cuando salimos, pues yo tenía deseos de llorar, pero no lloré porque yo dije, ahorita lo que necesita es tener fuerza, sentir que no es así de grave y que vamos a encontrar la salida. Cuando tú hablaste y expresaste eso, fue un momento también muy empoderador para mí porque yo dije, sí, así es. Vamos a encontrar y como que estando los cuatro sentíamos pues el corazón como roto, pero a la vez de esto vamos a salir. Y de pronto vernos los cuatro, por lo que dices, no recuerdo bien por qué fuimos los cuatro, me imagino porque era un examen donde nos iban a hablar algo demasiado importante, porque no teníamos claridad de qué hacer ni qué estaba sucediendo realmente. Entonces, al estar los cuatro, yo dije, no, nosotros vamos a hacerlo. Como que inconsciente, conscientemente, todos nos unimos a esa decisión y elegimos creer que era así. En medio como de ese caos, de ese momento, por la manera brusca en que también habló el profesional. Bueno, sí, es interesante recordar todo esto y pensar en el lugar, yo incluso no los recuerdo a ustedes cuando busco, logro recordar la cara de ustedes ni nada, sino solo es como si yo estuviera sola en ese momento y sé que están ahí, o sea, los veo ahí, pero no puedo saber qué estaba pasando en ustedes, sino solo fue como una fuerza que se despertó y es una certeza, digamos que superior, que te hace sentir que todo va a estar bien. ¿Qué empieza a pasar para ti a partir de ese momento? Yo quiero que en todas las respuestas siempre compartas desde dos puntos. ¿Y por qué te lo voy a pedir que lo hagas de esta manera? Y es uno como mamá y otro como la profesional que eres y con todo lo que tú habías aprendido, visto, logrado, como tu conocimiento de lo que pasa en el cerebro, de las cosas que se pueden lograr, como que me des esas dos respuestas en todo momento, porque quiero que ustedes también puedan ver la importancia de los retos que afrontamos como seres humanos y la diferencia que hace en nuestra vida que nosotros podamos tener herramientas o conocimientos o digamos que todas esas otras capacidades que podemos desarrollar y como eso en todo momento siento que fue un gran apoyo para mi proceso de sanación. Entonces, eso quiero que lo tengas presente para todas las respuestas. A partir de ese momento, ¿qué empieza a pasar para ti como en esas dos situaciones? Bueno, como mamá, me permitía de pronto sentir un poco de incertidumbre, de miedo y como profesional y a la vez lo unía con lo mismo de mamá, saber que se podía hacer algo y que ese no era un resultado que si no lo aceptábamos
no era el resultado y que además como mamá también pensaba que a mí no me podía pasar eso, que eso no era algo de las cosas en las que yo de pronto podía en algún momento haber alimentado mi mente y que por el contrario, con todo lo que sabía, tenía la certeza de que esa parte interna, sabia de nosotros, estaba ahí para lo que quisiéramos, apoyándonos en la decisión que quisiéramos. Y de alguna manera también el saber cómo funcionaba nuestra mente me llevaba a pensar que tenía que ser una decisión fuerte la que teníamos que tener y que esa se iba a hacer realidad. Y que de pronto no sabía qué cosas más teníamos que hacer y qué cosas más teníamos que aprender, pero que era una decisión de nosotros y que sí dependía de nosotros. Gracias, Ma. Me quedé un poco pensando en todos esos momentos y aquí quiero contarles algo que recordé de ti. Y es que algo que empezamos a hacer, principalmente nosotras dos, fue investigar. Nos volvimos unas buscadoras. Técnicas, procesos, metodologías, herramientas, muchas cosas buscábamos de sanación. Yo creo que una de las cosas que compartíamos incluso siempre era un pensamiento positivo como familia, como tú puedes, lógralo, si esto está pasando es porque trae una bendición. Todo esto era a pesar de que había momentos muy difíciles, sobre todo cuando llegaban las crisis de salud, o sea, esos momentos de hospitalización, de transfusiones, de bueno, de todas las hemorragias, todo lo que llegaba Ujú. eran momentos donde obviamente eso te hace, digamos que dudar, o sea, no puede uno decir, no, todo el tiempo estábamos claros y enfocados, no, para que si tú estás pasando por un reto te des cuenta que es normal que estés dudando, pero se mantenía también esa convicción, ese deseo y esa certeza de debe haber una solución. Y algo que empezó a pasar y que fue para mí a nivel personal también muy motivador, fue cuando íbamos encontrando y conociendo personas que se han sanado de formas maravillosas, sorprendentes, milagrosas. Y eso yo creo que nos llenaba de mucha fuerza, de mucha fe, de mucha posibilidad de seguir avanzando. Ujú. Yo creo que eso fue algo fenomenal. Y bueno, me gustaría que de ahí también tú les fueras contando qué sientes que fue fundamental para mantenerte como el apoyo y el soporte en ese proceso, Ma, porque siempre lo fuiste. Algo que siento que me ayudó es darme cuenta que la decisión la habías tomado tú y que yo tenía que respaldar esa decisión. Es decir, que tú habías elegido que ese no era el resultado de tu vida y que no se acababa ya, sino que había más que hacer. Y esa decisión tuya lo que yo hice fue respaldarla y encontrar todas las formas posibles porque eso sí era verdad y era así. Entonces, como que yo sentí que tenía que mantenerme fiel a ser ese guía y ese acompañante que creía absolutamente y más allá de lo que tú creías. Entonces, muchas veces también hablaba de ya, hoy estás mejor en esto, estás mejor en lo otro, como buscando qué y siguiendo apoyándote en esa decisión que habías tomado. Gracias, Ma. No solo por estar aquí, sino por haberme apoyado en cada momento de esa etapa. Bueno, Ma, y frente a todo esto, me gustaría que habláramos de todo el proceso, porque al inicio del video yo les dije, fueron 3 meses. Sí, 3 meses cuando como que completamos todo el círculo, aplicando el proceso que hoy enseño en biosanación emocional, pero no nos tomaron 3 meses llegar a ese momento. No. ¿Qué te parece si hablamos de esa etapa? ¿Qué fue pasando a lo largo de los días, las semanas, los meses, los años?
mientras íbamos llegando a ese momento? Bueno, todo lo que pasó fue que nos hicimos más fuertes también como familia, los cuatro especialmente. Entonces encontrábamos técnicas a las que tenías que ir, las estudiábamos antes para mirar, tomar la decisión de que eso te podía servir. Algunas cosas las descartamos y dijimos no, por ese lado no. Elegimos también ponernos a estudiar todos. Hicimos curso de hipnosis, de coaching, de Ujú. PNL, De de renacimiento. renacimiento. Es decir, estudiamos, nos matriculamos a estudiar y a hacer cursos específicamente para encontrar la solución por donde fuera y como fuera, y lo hicimos los cuatro. Es decir, no solo estábamos acompañando, sino estábamos siendo partícipes y cambiando nosotros y mirando qué conocimiento y qué cosas eran necesarias y nos iban a ayudar a ayudarte para lograr el objetivo, que era un objetivo familiar. Sí. Y ahí quiero contarte que, bueno, para mí era evidente que lo que yo pensaba es, si yo estuve sana hasta X momento de mi vida y no lo estoy, pues algo tuvo que pasar. En algún plano de mi existencia, de mi ser, pasó algo para que hoy esté enferma. Y mi trabajo es identificar dónde está esa desconexión, ese, no sé, ese cortocircuito que no permite que mi salud hoy esté bien. Y en ese proceso lo más importante fue en qué personas nos íbamos convirtiendo. Entonces, primero, yo como la persona que estaba viviendo esa experiencia, pero lo que tú dices es verdad, no solo era yo, era que todos nos íbamos convirtiendo en personas diferentes y por consiguiente en una familia diferente. Entonces esto nos hacía tener interacciones, comunicarnos diferente, hablar diferente, sentir diferente y todo eso empezó a ser muy, muy valioso. Yo siento que fue el resultado, o sea, como que hacer todo esto fue lo que abrió la posibilidad de convertirnos en las personas que podíamos ser correspondientes para una sanación. Ajá. Desde ahí, Ma, ¿cuáles fueron para ti los momentos más retadores a lo largo de ese proceso? ¿Cuáles fueron esos momentos que tú dices, uff, Bueno, había unos momentos donde tenías decaídas, no te podías levantar casi, sangrabas las encías, te salían los grados en el cuerpo. Esos momentos que yo te veía así eran momentos de mucho reto. Y ahí yo tenía que acudir a lo que yo estaba, a lo que yo sabía y casi que tener que ignorar eso y verte sana. Entonces buscaba imágenes y muchas veces lloré, salía del cuarto, lloraba, pero seguía y si tenía que volver con un vaso de agua, lo que fuera, volvía otra vez con la cara y el ánimo tranquilo, pero eran momentos, esos eran retos, esos lo eran, sé, lo sé? esos eran retos realmente, porque en esos momentos se probaba otra vez si realmente Está la decisión. está la decisión y estoy creyendo en que es verdad. Y esos momentos también son los que siento que de alguna manera fueron fortaleciéndonos mucho para también como formarnos para poder acompañar a otras personas Sí, exitosamente, porque yo sé, muchas personas me han dicho, no puedo acompañar a mi papá, a mi hermano, a mi hijo, y sí, realmente yo quiero que, no es que soy sobrehumana o que soy mejor, sino que siento que no es sencillo, que no es sencillo y que ahí tenemos que tener en cuenta nuestra personalidad, nuestro carácter para poder hacerlo, porque realmente no es sencillo. Haberlo hecho me hizo muy, muy fuerte de muchas maneras diferentes, porque pues tenía que seguir trabajando en mis cosas, estar pendiente de que estuvieras bien, organizar horarios para poder estar más ahí, pero
para mí valía todo eso y yo encontraba la manera de mostrarme fuerte frente a ti, sobre todo porque yo he sido una persona muy sensible y muy llorona. Entonces, ese era un reto porque yo tenía que mostrar una cara que diera esperanza y luz para ti. Yo creo que eso que dices, y nos lo han preguntado siempre cuando estamos en la formación, porque bueno, tú dictas uno de los módulos dentro de la formación en biosanación emocional, siempre nos preguntan eso, ¿cómo hicieron? No es fácil, yo no creo que tenga que ser la forma, pero para nosotros funcionó. Y funcionó porque teníamos un objetivo en común y no, yo creo que no había una mejor terapeuta que yo hubiera podido tener en ese momento con las herramientas, el conocimiento que había, pues porque estamos hablando de que, a ver, este proceso de sanación yo lo viví en 2011, o sea, estamos hablando de que eso fue hace 13 años. El momento de cuando les cuento que nos dicen te vas a morir, eso fue en, en el año 2001. O sea, estamos hablando de que eso fue mucho tiempo atrás, los recursos, incluso internet era un internet diferente. No había la conectividad que hay hoy, donde tú puedes acceder a médicos, terapeutas a través de internet en cualquier lugar del mundo. No era de esa manera. Y con los recursos que además teníamos, creo que hicimos lo mejor que se podía hacer en ese momento. Adicional a eso, biosanación emocional, y digamos que los protocolos y todo lo que fuimos aprendiendo, no se hace desde aconsejar a la persona. Entonces ahí digamos que se rompe un poco eso que la gente habla de como que no es ético trabajar con alguien que tú quieres, porque es que tú no vas a aconsejarlo ni a darle una opinión, sino tú vas a acompañarlo a que viva su dolor, a que exprese lo que no ha podido expresar y a que a partir de sus propios recursos cambie la perspectiva que tiene. Entonces, eso completamente lo puede hacer cualquier persona. Ahora es más difícil cuando el trauma, de cierta manera, lo he generado yo, porque muchas veces, yo creo que ustedes que están aquí en este camino se han dado cuenta que el 90% de los conflictos que tenemos es con nuestros padres. Entonces, papá y mamá. Desde esa perspectiva, pues yo creo que definitivamente sí tenemos posibilidad de acompañar si no contamos con la posibilidad de que sea otra persona. Yo como se los digo siempre, no es lo que yo recomiendo, pero fue lo que vivimos y nos funcionó. Eso sí, les puedo Así decir, es. funcionó. Bueno, para hacerles así como un resumen de ese tiempo para llegar al momento al que quiero que entremos, es que empezamos a hacer, a estudiar muchas cosas. Algunas las estudiábamos las dos, otras todos, otras las hice con Marcela, con mi hermana, pero mi proyecto de vida en ese momento era sanarme. Y conté con el apoyo de mi familia, de ella está dedicada a sanarse, a estudiar, a trabajar, a comer, dormir para sanarse. Ese fue el proyecto. Incluso mis tíos también, mis abuelitos intervinieron en ese proceso, en sentir ese apoyo de ella está viviendo el proceso de sanarse, como si fuera pues un plan de vida. Y hubo subidas y bajadas. Quiero que lo sepas porque además uno quisiera como contar que el proceso fue A, B, C y llegamos, no, hubo subidas, hubo bajadas, hubo momentos otra vez de crisis, hospitalización, bueno, todo esto. Digamos que unos 3 años después, me dan un diagnóstico, me dicen igual, no, no hay médicamente una posibilidad de curarte, pero podemos tratar los síntomas para evitar esos momentos de crisis. ¿Qué pasaba? Que para mí, igual cuando habían situaciones emocionales retadoras, no importaban los medicamentos, yo volvía a los momentos de crisis. Entonces ahí yo también empecé a ser muy observadora y a hacer como esa, digamos que escribir, porque además escribíamos mucho, sobre todo nosotras que somos más de escribir a mano, y nos sentábamos y escribíamos como qué está pasando en este momento, qué situación se presentó, qué hiciste para salir, como esa investigación del científico que está buscando una solución y lo hacíamos
conjuntamente. Había momentos que igual como mamá e hija discutíamos y yo me ponía brava y yo creo que también no era la persona más amable y en eso creo que fueron igual ustedes muy pacientes porque veían mi frustración de hice todo esto y otra vez volví a caer y no quiero hablar con nadie y volverme a cerrar, o sea, no todo el tiempo fui un ser de luz. Que me gustaría que también hablaras de eso, Ma, porque yo creo que muchas veces idealizamos que esa persona pues es perfecta y maravillosa y todo lo hizo bien, ¿no? O sea, yo tenía momentos donde no quería hablar con nadie, no me hablen, no me miren, estoy frustrada, esto no tiene sentido, ¿qué hice mal para que Dios me mande este castigo? O sea, de quejarme y decir todo lo que estaba sintiendo. Y yo les digo que honestamente yo nunca me ocupé ni me preocupé por lo que estaban pasando mis papás o mi hermana. Eso fue algo que hablamos muchos años después, Ujú. porque yo estaba muy ocupada de encargarme de mí. Yo dije, o sea, no tengo para ocuparme de nadie más. Creo que esa fue otra de las enseñanzas de ese proceso de enfermedad. Pero, mamá, me gustaría que sí les contaras cómo veías tú eso como mamá y como acompañante, como guía, todos esos momentos de dificultad que hacías tú. Bueno, eso es, yo creo que lo que acabas de decir es muy importante también para poder entender que en esos procesos hay subidas y bajadas y que emocionalmente estar en una situación como la que estabas tú es una situación frustrante porque tu vida estaba detenida y solamente el proyecto de vida era me voy a sanar, voy a vivir. Cuando pasaban esos momentos, al igual que cuando hacíamos las terapias, de muchas maneras, como lo acabas de decir hace un momento, yo sentía culpa, porque yo decía, yo sé lo que ha pasado y yo empezamos también a hablar, esto es algo importante, hablar de muchas de las cosas que de pronto ella, por ser pequeña, no lo sabía, también de cosas como viví yo el embarazo, empezar a contarle, tenía que animarla muchísimo a veces. Entonces, todo este proceso, cuando nosotros entendimos pues que estamos en un proyecto y ni siquiera lo dijimos, estamos en un proyecto así, sino sencillamente estamos en esta situación y vamos a salir adelante, entendíamos de una forma, es decir, como que se hubiera despertado un nivel de amor incondicional pleno y total. Es decir, si estás frustrada, si estás triste, si te estás sintiendo mal, tranquila, te amamos. Es decir, como que en esos momentos subió como ese nivel de compasión, de amor incondicional, que no lograba que nosotros nos disgustáramos, nos enojáramos. De pronto yo, como les decía, me ponía triste, entonces podía ser que lloraba y todo, pero delante de ella yo decía, bueno, y de pronto a veces también sí le contestaba algo, pero casi nunca, porque yo sentía que estaba era cuidando que ella se pudiera sanar. Entonces, si estaba muy frustrada y estaba muy enojada, como que lo recibíamos y todos decíamos, sigamos adelante. Sí, yo siento que de las conversaciones que tuvimos posterior a, no sé, años después de haber superado todo esto, esas eran de las cosas que yo nunca me hice consciente, pero que hoy recuerdo que fueron así como lo estás diciendo, con mucho amor, con mucha paciencia lo sentía yo. Igual no era que yo estuviera ahí haciendo pataleta todos los días, era que yo todos los días estaba luchando, pero había momentos donde ya se me acababan las fuerzas. Y en esos momentos lo que yo recibía era eso, amor, apoyo, compasión, y eso hacía que pasaran mucho más rápido, que Ujú. duraran días. O sea, ya no eran años, no eran que duraran días, ya después eran de pronto un día. Como hoy tuve un mal día y tenían todos esa compasión, esa paciencia, y ya volvía yo a sentir como esa ilusión, ese positivismo, y volvíamos a seguir adelante. Sí. Bueno, Ma, yo te decía que ahorita no contaras todavía eso porque quiero que, bueno, como que ya lleguemos al momento donde ya yo soy mamá. En otro capítulo te les contaré toda esa experiencia porque fue una experiencia también súper retadora, que fue la última crisis de salud que tuve, donde ahí sí ya completamente los médicos dijeron, no hay nada que hacer, todo lo que hemos hecho para estabilizarte en otros momentos no está funcionando. Y yo siento que ahí para mí llegó una lección que fue fundamental y fue aprender a confiar.
Yo siento que yo todos esos, no sé, 7 años los había pasado a punta de sacrificio y mucho esfuerzo. O sea, nosotros habíamos sido muy disciplinados, comprometidos, esforzados, incluso sacrificados. O sea, yo lo veo así. Y cuando ya me dicen no hay posibilidad de nada más, que yo no sé tampoco cómo lo habrás tomado tú, además embarazada en medio de todo esto, ¿cómo lo habrás tomado que ya nos dijeran eso? Porque lo que me dijo el médico, el internista, que muy lindo, ya también como muy amorosos, ya conectamos con otro tipo de médicos, médicos también empáticos, que estaban buscando soluciones, que investigaban, deben haber más posibilidades y a pesar de todo eso fue como, no encontramos opciones. En ese momento yo lo que dije es, bueno, si llegó mi momento de morir, yo no voy a pasar los últimos días amargado, triste. Yo he hecho todo, yo me sentía, como tú dices, literalmente con la conciencia tranquila de que yo he dado lo mejor de mí. Y de que si llegó el momento de irme, pues yo voy a gozarme esta parte de mi vida. Estaba en hospitalización nuevamente y la verdad, pues hablaba con las enfermeras, con los de las otras habitaciones, me empecé a disfrutar ese tiempo y yo creo que empecé a estar muy feliz, muy, muy, muy feliz y muy confiada en que yo ya hice mi parte, pues si Dios me llama en este momento, así sea con el bebé que estoy llevando en mi vientre, pues es porque así debe ser, pero yo hice mi parte. Y ahí fue, yo creo que esa era la lección que nos faltaba, porque además todo se hizo muy fluido. O sea, en esa hospitalización todo fue muy diferente a las anteriores. A pesar de que económicamente tampoco estábamos muy cómodos, todo se sintió muy diferente, ¿no, Ma? Sí. ¿Cómo viviste tú ese momento? Porque yo creo que ese fue un momento determinante para que encontráramos la solución que ya luego pudimos conectar. Bueno, yo siento que ese momento empezaron a cambiar y muchas cosas y lo primero que empezó a cambiar fue que encontramos apoyo digamos, en el cuerpo médico con el que nos Llegamos, sí. encontráramos, donde fuéramos, había esa apertura a qué vamos a hacer y hasta investigaron, se ponían a investigar y a darnos informes de lo que investigaban y, y en ese momento nuevamente tuviste una decisión otra vez, porque en esa hospitalización decían o la vida del bebé o la vida tuya. Y tú dijiste no, los dos, o las dos, porque creo que ya sabíamos que era una No, al bebé. comienzo no sabíamos. Entonces tú decías no, las dos. Y nosotros pensábamos, pues queríamos salvar la vida tuya, porque ese era nuestro objetivo desde el comienzo. Y los médicos decían, no se puede el bebé y no se puede ella, tienen que elegir. Entonces nos reunieron, esa vez nos reunieron aparte porque realmente eran unos médicos más humanos, más conscientes. Y entonces ellos sí nos hablaban de las cosas aparte y nos decían, no, investigamos y miramos esto y hablamos con no sé quién en no sé dónde y no se puede. O si no perdemos el bebé, la perdemos a la mamá. Entonces nosotros en esa última reunión nos dijeron, bueno, dijimos, no, nosotros no vamos a elegir porque no es nuestra vida, no es nuestra bebé, entonces que ella elija. No, pero es que ella no le queda fácil, no es consciente, no está viendo, porque tú estabas diciendo que lo... Dijimos, no, como lo decida ella, así lo vamos a hacer. Y en ese momento, eso también fue un momento de madurez para nosotros y como entender que nosotros estábamos acompañando, pero que así fuera nuestra hija, respetábamos lo que decidiera y siento que fue un momento donde dimos un salto también muy fuerte a entender que nosotros como guías y acompañantes y como padres que estábamos en ese momento, no podemos tomar decisiones por la otra persona. Y en cambio sí, en esa decisión que toma, acompañar, acompañar con fe, con confianza de que todo va a salir como queremos que sea, un resultado feliz. Y eso hicimos. No, no me acordaba de ese momento.
Además, porque las reuniones que teníamos con los doctores eran aparte y esa última reunión que nos hicieron ya para tomar la decisión, entonces ya fuimos y entonces otra vez dije, de todas maneras vamos a preguntarle nuevamente y ya vamos a estar todos ahí para que ella nos cuente. Tú dijiste, no, vamos a estar bien. La respuesta que diste fue una respuesta contundente. Vamos a estar bien, mi bebé y yo. No vamos a ver si nos vamos los dos, no, vamos a estar bien los dos acá. Entonces nosotros, bueno, los médicos, ellos querían que, que tomáramos una decisión y que eligiéramos que el bebé no estuviera, sino que estuviera la mamá. Sí, claro, hubiera sido de pronto un camino más sencillo, a pesar de que yo creo que incluso físicamente tampoco era muy viable. Y bueno, digamos que de ahí empezaron a pasar cosas muy bonitas, y es que se tomaron decisiones que empezaron a funcionar y logramos otra vez estabilizarme, logré terminar el embarazo. Paulina nació prematura, pero muy sana, y todo fue muy fluido. Te hicieron la cirugía. Me hicieron una cirugía que logró estabilizarme, porque no, esta vez con nada, ni transfusiones, ni medicina biológica, ni corticoides, no hubo nada de lo que previamente había funcionado, esta vez ya no funcionó. La cirugía que previamente, cuando el primer diagnóstico me lo había sugerido, me dijo: esta es una opción, pero funciona en menos del 10% de los pacientes. Obviamente no era para mí muy motivador esa opción, pero cuando ya se tomó la decisión de que íbamos a escuchar y de que estábamos además acompañados por personas que estaban trabajando por el mismo objetivo, desde encontrar la mejor solución, me hacen esta cirugía. Y es que además fue maravilloso, porque la recuperación no solo nos sorprendió a nosotros, sino a todo el cuerpo médico. A mí me opera el director de cirugía de la clínica. Bueno, fue un proceso bien especial y logramos que me estabilizaran. Me dijeron: esto no te resuelve nada, pero por fin, gracias a esto, lograste estar estable y vas a poder seguir con tu embarazo como lo habías decidido. Ahí, digamos que yo sentí como la certeza de voy por el camino correcto, y empecé a sentir como que sí llegaban esas ayudas. Yo creo que en muchos momentos yo no sentía eso. O sea, a lo largo de todas las otras crisis, podría contarles situaciones también muy complejas que siguieron pasando, de temas de todo tipo, a lo largo de todas esas otras crisis, pero en esta como que todo fue diferente, y fue diferente porque yo confié y yo no había vuelto a confiar. Yo sentía que esto lo tenía que hacer yo sola, o sea, como que yo estaba luchando por mi vida sola con el apoyo de mis padres, pero era yo sola. Y bueno, ahí ya fue diferente, yo lo sentí muy diferente. Y a partir de eso, bueno, me enfoqué en terminar el embarazo, en seguir sintiéndome muy feliz, muy alegre, muy agradecida, motivada, ilusionada, yo no sé, pero, o sea, además, ser madre y ver un bebé es una cosa que para mí fue de otro planeta, o sea, es un amor que tú nunca has sentido, que incluso yo tenía mucho amor por la vida, pero el amor que sentí como madre, pues también me transformó y me cambió por completo la perspectiva del mundo, y que dije: si Dios me dio la oportunidad de seguir adelante es porque no me va a dejar para luego dejar a esta bebé sola. Yo eso lo sabía. Y bueno, de ahí fue muy especial para mí ese momento, y al poco tiempo, apareció la solución. Y Ujú. ahí quiero que tú la cuentes más. Bueno, yo tenía una amiga, como una amiga lejana, pero pues estaba como hablando con ella de muchos temas de crecimiento y desarrollo personal. Ella es argentina y entonces un día me manda un video y yo empecé a escuchar ese video. Era de Enrique Corbera y yo lo escuché todo. Era un video como de, Eran como 9 videos. pero era ese video Ah, y sí, yo era empecé uno. era ese video, yo empecé a estudiarlo y cuando yo lo empecé a escuchar, yo dije, aquí está la solución. Nosotros vivíamos en un apartamento dúplex
Y yo de una vez llamé a Andri, creo que estaba Marce también, pero llamé a Andri. Dije, Andri, ya. Yo la miré a los ojos y le dije, encontramos la solución, ya lo vamos a hacer. Y ese día nunca se me va a olvidar porque ese momento fue fenomenal y yo sentí, es decir, tuve la certeza de que esa era la solución y que ahí estaba. Entonces, claro, empezamos a estudiar las dos los videos. Bueno, un momento, yo ahí quiero intervenir. Ahí pasó algo y es que nosotros esto ya no era la primera vez que lo decíamos, ¿sí o no? O sea, la verdad, cada vez que encontrábamos algo nuevo, era como, esto sí es, qué emoción. Y cuando me servía, porque yo no les voy a decir que no todas las cosas que hicimos me sirvieron, pero cuando no era nada definitivo, yo obviamente me volví a sentir triste. Yo la verdad ya no me ilusionaba mucho. Ya era como, ok, vamos a hacerlo con interés, con disciplina, con convicción, pero yo no me motivaba mucho como para decir, ay, sí, bueno, hagámoslo. No, yo decía como, bueno, miremos. Y esa vez fue así, era un sábado por la tarde, de esas tardes lluviosas, que obviamente no íbamos a hacer nada más. Entonces mi mamá me dijo, son estos videos. Y cuando yo miré, eran como 9 videos, cada video como de 1 hora y cuarto. Aparecían Enrique Corbera, Rafael Marañón y Josep Caldera. 3 españoles que estaban dando como un curso en España, no recuerdo en qué lugar. No tenían ni página, ni no tenían nada. Estaba subido en la página, creo que era la Caja de Pandora. Sí, creo que Sí, sí. en otra página. Y pues a mí, obvio, me dio un poco de pereza ver todo eso y le dije a Marce, hicimos palomitas y le dije, camina y me acompañas a ver esto, Marce, mi hermana, y nos pusimos a verlo. Y a medida que iban hablando, yo iba conectando con muchas cosas del proceso. O sea, yo no llegué ahí de cero a aterrizar de la nada. No, nosotros habíamos hecho muchas cosas. O sea, ya para ese punto habíamos hecho constelaciones, habíamos hecho demasiadas cosas. Hipnosis, PNL, renacimiento, Sí, Reiki, Reiki, sanación con ángeles, reflexología, o reflexología. sea, yo estudiaba demasiadas cosas. Y cuando llegamos ahí, para mí empezó fue a conectarse y quiero como que te imagines esto, es que en mi cabeza yo tenía un montón de puntos que me habían servido, me habían hecho salir de las crisis, como y esto, y cuando hicimos esto, y cuando trabajamos lo otro, pero todos eran como piezas sueltas. Entonces, cuando empezaron a hablar del sentido biológico del síntoma, Uy, para mí fue súper claro. Para mí fue como si todo se hubiera conectado, como cuando están esos dibujos de punto uno, punto 2, punto 3 y se unieran las líneas y yo pudiera ver la figura. Eso fue lo que para mí pasó en ese momento. Y empezamos ahí sí, como las más intensas de este mundo, hacíamos terapia todos los días. O sea, muchas cosas, digamos que nos sentábamos y ¿qué entendiste tú? Yo entendí esto. No, yo creo que esto se hace de esa manera. Obviamente en esos videos no explicaban cómo se hacían los protocolos, ni qué significaban, ni qué era el resentir, ni nada de esto. Eso no estaba explicado ahí. Pero con lo poco que había en esos videos, porque no había ningún libro, en ese no. momento no habían libros, no había nadie en Colombia que hablara de esto, únicamente daban los cursos presencialmente y pues eran como cada 2 meses que hacían módulos o encuentros en España. Pues no, o sea, el presupuesto no lo teníamos para haber ido a estudiar allá, entonces simplemente estudiamos cada minuto de estos videos y empezamos a hacer terapia. Y ahí sí quiero que cuentes lo que ibas a contar hace un rato, porque entonces hacer terapia era ir al trauma, ver qué significaba, qué fue pasando en el árbol genealógico, en el embarazo, en el parto, en los primeros años, todas las situaciones que se iban presentando y cómo todo eso iba encontrando también un hilo conductor, Ma. Y aquí quiero que tú les cuentes desde tu lado, porque sé que son dos lados completamente diferentes, porque o sea, yo soy apasionada con lo que me gusta. Yo soy intensa y mi madre más. Bueno, ahí en ese momento que encontramos esos videos,
Así, apasionada, pues yo le dije este video, yo vi ese video, el siguiente video, me puse a estudiar a Hammer, busqué quién era el doctor Hammer, de qué hablaba el doctor Hammer, toda la medicina germánica, todo lo que el doctor Hammer estaba haciendo, todo lo que yo podía investigar más acerca de eso y saque apuntes y coja y cómo es que, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los pasos, cómo es que se llega al inconsciente, cómo se encuentra el resentir, todo y dele y dele y dele. Y ya entonces lo que contó André, ella se puso por su lado y yo por el mío, porque yo le dije y de una vez yo seguí con el siguiente video y con el otro y con el otro y con el otro, yo buscaba más y no había más. Lo que habían era como 9 videos. Yo no me acuerdo, me parecía que eran menos, pero André dice que eran 9, pero me parecían tan poquitos porque Sí. yo quería tener toda la información. Entonces, estudiando al doctor Hammer, yo también empezamos a entender más cosas de qué era lo que estaba sucediendo con qué era lo del sentido biológico, porque tuvo todo el sentido. Y inmediatamente yo escuché ese primer video, yo lo sentí, pero yo puedo recordar la certeza como la sentí como en todo mi ser. Esto sí es. Además, también como el reto de cómo es que se hace, pero lo vamos a encontrar y vamos a organizar y todo de verdad, todos los puntos se unieron porque todo lo que sabíamos nos ayudó también a poder como organizar como un método Como un método, a sí, un nuestra proceso. manera, un proceso, una metodología para hacerlo. Y empezar a hacer ese proceso, oh Dios, ahí vino lo fuerte, fue darme cuenta de, pues entender que todos los síntomas tienen una causa emocional, una situación vivida en silencio, sin haberla hablado, sin haberla expresado, y que se quedó y se codificó en el cuerpo y que casi todas esas cosas pasaban en el vientre en los primeros años, y que tenía que ver con mamá, con papá, pues ese fue el gran reto, porque entonces, ¿qué hacía yo? Cuando le hacía cerrar los ojos y le hacía su proceso, y todo esto es para que te sanes. Dile a tu mamá lo que sientes, dile a ella todo lo que es una mamá que hace eso, que ella te hizo, díselo. Y yo a veces llorando y haciendo la voz fuerte, y como ella tenía los ojos cerrados, porque tenía que tener los ojos cerrados, yo podía a veces llorar y limpiarme, y con toda la fuerza de mi corazón y de mi alma le decía, dile, acuérdate que si le puedes decir y puedes sacar esa emoción, eso que está ahí, te vas a sanar. Yo le daba todas las razones para que pudiera decir todo lo que tuviera que decirle a su mamá, a su papá, al que fuera. A su mamá que no era ella. Y en ese momento yo realmente, yo pues en medida que podía, realmente yo hacía mi papel de ser la terapeuta, la guía, la acompañante y ser muy objetiva haciendo el proceso, porque yo entendí que de eso dependía su vida y que si ya había llegado el momento, ya era el momento de sanar. Y, y entonces ahí sigue contando, porque eso fue muy emocionante, Fue muy, muy muy especial. fascinante, muy fuerte, retador y retador para mí. Y pues yo me imagino que para André en el momento que ella tenía que estar diciéndolo, pero cuando yo entendí, porque lo decía muy tímidamente al comienzo, decía cosas y en los videos hablaban de cómo era, como eso era como saliera lo que tuviera que decirse y eran unos videos diferentes, pero pues también fue lo que sirvió para entender que realmente hay que sacar eso que está dentro y que no sea resuelto porque se va a resolver y pues ya no tiene sentido ese mensaje de esa enfermedad, de ese conflicto, de Sí, esa esa, situación que se vivió hace tantos años y uno sigue sí. anclado ahí. Ahí también contarle todas las cosas. Yo me acordaba de cualquier cosa Sí. y yo, ay, cuando yo estaba embarazada sentí esto, me pasó esto, me sentí así. Cuando naciste y estabas pequeñita, yo todo le contaba, todo absolutamente, porque yo decía que ella sepa todas estas cosas, pues va a ayudarla a sanar porque dejan de ser como un secreto que está ahí guardado. Y yo lo hacía pues con todo ese amor para que se sanara y realmente eso también fue profesionalmente, fue muy retador y muy formador a la vez. Para mí,
obviamente que era difícil pensar en cómo le tengo que decir a mi mamá que yo no quiero que se sienta mal, que la amo, que me ha apoyado, que es la persona que igual me está cuidando, que es la persona que igual me está cuidando, ¿cómo le voy a decir estas cosas? Pero entonces también lo hablamos como por fuera de esos espacios que yo le decía, mami, no me siento bien, me decía, tranquila, porque esto no lo estamos haciendo para ese fin de que yo me sienta bien o mal, sino para que tú logres expresar eso y tu cuerpo pueda liberarse y encontrar nuevamente el balance y el equilibrio. Entonces, digamos que hicimos un acuerdo donde yo voy a decir lo que tenga que decir, entendiendo que eso no define mi relación contigo, mi vínculo contigo, sino que eso lo estoy haciendo para mí. Y ella también lo asumió de esa manera. Yo en ese momento no voy a ser tu mamá, voy a ser tu acompañante, tu terapeuta, la persona que te va a guiar, pero voy a escuchar lo que tenga que escuchar, no como tu mamá, así obviamente esos límites no se pudieran mantener todo el tiempo, pero eso nos hizo, digamos que, respetar esos espacios. Y luego nos podíamos abrazar, gracias, gracias por acompañarme a esto y seguir trabajando. Y cuando te digo que fueron 3 meses, es porque literalmente fueron 3 meses de hacer todo este proceso, de hablar con quien tuve que hablar, de hablar con papá, de ver historias, de entender el qué había pasado antes de la concepción, después de la concepción, hablar de todos esos momentos difíciles y retadores que ellos como padres jóvenes además habían vivido y de todo lo que ellos estaban sintiendo. Y paralelo a eso, yo ya les había dicho, yo voy a bajar la dosis del medicamento porque necesito saber si esto funciona. Mi padre dijo, no, esta vez no, porque yo hacía eso. ¿Por qué? No, no los incito a que lo hagan. Por favor, hagan eso en compañía de un médico. Pero pues mis síntomas eran muy evidentes. O sea, yo no necesitaba ir a tomarme un examen para saber cómo estaba. Y pues ya había pasado por muchos momentos de crisis, yo ya sabía cuáles eran los síntomas de alerta, de alarma, para volver a tomar la medicación o para retomar la dosis, nuevamente volver a subirla. Yo empecé a hacerlo y yo seguía estable. Yo no le dije a nadie porque cuando les dije me dijeron, no, no lo hagas, por favor. Todavía no. Sobre todo mi padre decía, ay, no, mi amor, esta vez no, espérate a terminar todo tu proceso y ahí sí lo haces. Y yo, pues, en ese deseo de ver si funciona o no funciona, yo lo empecé a hacer. A la vuelta de 3 meses yo ya había dejado el medicamento. En ese momento yo seguía estable, yo no decía nada y nosotros más o menos cada 3 meses íbamos a reclamar medicamento para, no sé, como 500 pastillas de unas, 100 de las otras. Yo tomaba un montón de medicación hasta que un día Sí. un día que, bueno, que yo recuerdo mucho ese día. Creo que es uno de los días más felices de mi vida y es el día en que mi padre dice, André, yo estaba en el segundo piso, yo, señor, André, ya nos toca volver a ir por tus medicamentos. Y yo le dije, no, yo ahí tengo. Y entonces él dijo, ah, bueno. Y al rato me volvió a llamar y me dijo, ¿por qué tienes medicamento? Yo ya hice las cuentas y ya se te debió acabar el medicamento. Yo me fui al cajón donde guardaba mis pastillas, las miré y dije, me toca decir que no me las he vuelto a tomar, ¿qué voy a hacer? Yo no me sentía lista para decir, sí, esto está funcionando, sí, esto está sirviendo. No, yo no me sentía lista. Ya habían pasado, no sé, como unos 2 o 3 meses más de que habíamos terminado como el proceso. Yo seguía estudiando, leyendo, investigando acerca del tema, pero ya habíamos cerrado ese proceso. Y pues ahí ya yo bajo las escaleras, él me está esperando al terminar las escaleras, yo voy bajando y él me dice, ¿por qué todavía tienes medicamentos? Mirándome a los ojos. Y yo le dije, pa, yo bajé con mis medicamentos. Le dije, no, yo todavía tengo, porque yo empecé a hacer lo que les dije. Yo empecé a bajar la dosis desde que empezamos este proceso y ya llevo 3 meses sin tomármelos y sigo bien. Entonces él me dice, estira las manos, porque yo estiraba las manos y mis manos era un temblor permanente. Me dijo, estira los brazos.
y las manos estaban firmes y todo estaba bien y no has bajado de peso y me miró como si hacía mucho tiempo no me viera, a pesar de que me había visto ese día ya y todo. Me dijo, ¿y sigues bien? ¿Y sigues bien? Lo que me dijo de una vez, bueno, vamos a hacerte el examen. Yo le dije, no, yo todavía no me siento lista para hacérmelo, pero estoy bien. Dame más tiempo, le dije. Dame más tiempo porque yo necesito estar más tranquila para dar ese paso. Y en ese momento él las llamó, Doris María, Marcelita, vengan. Y nos abrazamos y lloramos de la felicidad de ver todo esto. Y bueno, Ma, ¿cómo te sentiste ahí como mamá y como terapeuta? Bueno, ese día fue, también lo recuerdo siempre. No recordaba todo así como tú lo tienes, claro, porque no estaba ahí, entonces no lo recuerdo. Sí recuerdo es cuando las manos, muestra las manos y entonces las manos ya no le temblaban, que siempre eran temblando. Y yo sabía que había bajado la dosis y entonces empezamos, pensé yo que habíamos empezado tomando como media pastillita o algo así. No, yo tomaba, acuérdate que yo tomaba 8 pastillas de una, Sí, yo no me 2 acuerdo. de la otra, una de la otra en la mañana y luego en la noche otra Sí. vez. O sea, yo tomaba un montón de pastillas, eran muchas. Y entonces yo me acuerdo que yo tengo como un recuerdo de que habíamos hecho un acuerdo de que sí ibas a bajar y yo te dije sí, empecemos a bajar, pero no volvimos a hablar porque empezamos fue prácticamente el medicamento era hacer terapia Todos los días. todos los días y a veces ni siquiera una sola vez, sino hasta 2 veces. Y yo creo que hubo días que hicimos hasta 3 veces porque Sí. así con esa intensidad, las dos, yo estaba, si ella estaba lista, yo estaba lista. Entonces, mami, me acordé de tal cosa que pasó y no sé qué, y de una En vez, el colegio, cuando era niña, con cualquier no sé cosa. quién, todo. Entonces todo era sanando, sanando y sacando todo, todo, todo. Entonces, ese día fue un día maravilloso porque yo ya la estaba viendo, yo ya estaba viendo que no se había vuelto ningún morado, la boca ya nunca más volvió a sangrar. Sí, es que yo me despertaba a veces Mm, con la almohada llena de sangre, o sea, esto era, sí, nada, nada, nada más. Entonces yo, ay, ni bajé de peso, me mantuve en el mismo sí, peso. no se volvió a adelgazar ni nada, no. Ese día fue un día maravilloso y realmente desde ese momento te sanaste. Sí, y ese no fue el final feliz, ese fue el inicio de toda esta El historia. inicio de toda esta maravillosa historia. Sí. Bueno, Ma, para que cerremos este espacio, ¿qué pasó para ti o qué recomendaciones? Bueno, primero, ¿qué pasó para ti a partir de ahí? ¿Qué pensaste como que viene ahora? Y dos, ¿qué recomendaciones le das a las personas que están enfrentando una situación difícil de salud para sí mismos y para un ser querido? Bueno, lo primero que me preguntas es qué pasó para mí. En ese momento se hizo evidente lo que yo sabía de nuestra mente, de que nosotros sí creamos nuestros resultados y que había sido una decisión vivir y sanar. Y que estaba Paulina y que estaba ella y que estaban bien las dos ya en ese momento. Entonces contamos con el resultado que habíamos elegido que debía ser. Es decir, no se aceptó ningún otro resultado y el resultado se dio. ¿Y qué te diría si estás viviendo una situación difícil? Que sepas que tú eres quien define tu vida, que no somos títeres de nada ni de nadie, ni de nuestro clan, ni del destino, ni de lo que pasó a mis papás, a mi familia, no. Nosotros podemos en cualquier momento decir stop a todo lo que esté pasando y tomar una nueva decisión en nuestra vida y acogernos a los resultados que queremos. ¿Qué tenemos que hacer? Ser realmente muy honestos con nosotros de que estamos con esa decisión. Es decir, debe ser una elección interna que la manifiesto con mi boca, pero que la tengo que sentir. Porque cuando estamos viviendo una situación difícil, los retos llegan a comprobar
si realmente estamos en pie y estamos eligiendo nuevamente eso que dijimos que iba a ser. ¿Y que no va a ser perfecto? Sí, no era perfecto, no hicimos perfectas los procesos terapéuticos, sin embargo, así sucedieron los resultados y se dieron los resultados que esperábamos. Es decir, tenemos que saber que sí está en nuestras manos nuestra vida y la elección que queramos tomar, y nuestra vida también. Si nos queremos ir de este espacio físico, también debiéramos poder tener la claridad de que lo queremos hacer, porque es una elección de nosotros. Y si nos queremos quedar frente a todos los pronósticos que haya en contra, si nosotros elegimos quedarnos, nos quedamos y nos quedamos en sanidad, en salud, en libertad, en bienestar. Entonces tú sí puedes elegir. Ma, y para el punto en el que tienes que acompañar a alguien, como fue tu rol como mamá, ¿qué recomendaciones, qué debe hacer esa persona que no está viviendo la situación, pero que es un apoyo fundamental, que es alguien clave para el proceso del otro? Yo creo que se podría mirar desde si eres el terapeuta, si lo estás ejerciendo como profesión y eres un guía, un acompañante, un terapeuta, tienes que tener esa visión más allá de cómo la está viendo tu cliente, tu consultante. Tienes que tener la visión aún más alta. Si él se ve que va a sanar, tú tienes que poder verlo sano, porque esa energía de quien guía y quien acompaña y quien lidera ese proceso es fundamental también ahí, porque muchas de las cosas no las hablamos, no las expresamos, sino las sentimos. Entonces, cuando nosotros sentimos que realmente esa elección de sanar, de estar en un punto diferente de bienestar y que tu cuerpo esté sano o tus finanzas o lo que sea el asunto que estés tratando esté sano, como terapeuta, como coach, tienes que verlo hacia esa persona. Ese es el gran regalo que podemos darle a las personas que vienen a consultar. Y si eres familiar, porque eres el hermano, el papá, la mamá, un familiar de alguien que está en una situación difícil, tienes que hacer igualmente eso también. Ese es el regalo grande que le puedes dar. Cada día verlo sano y cada noche agradecer por su sanación y no ver nada más. Ese es el regalo que podemos dar en un momento determinado que nos encontremos teniendo una persona con un reto del que sea. Ese es un regalo. Bueno, Ma, y me gustaría que les cuentes hoy tú qué haces en la escuela y cómo todo ese aprendizaje lo entregas también en el programa de coaching emocional. Bueno, el programa de coaching emocional es un programa, es una formación realmente maravillosa. En la escuela, a través de la formación como terapeuta, te capacitas para acompañar procesos de sanación. La terapia está enfocada en lo que ha sucedido en el pasado, en todas las vivencias que hemos tenido y todos los conflictos, emociones no resueltas, situaciones no resueltas de nosotros y de nuestro clan. Y cuando llegas al coaching, el coaching te da la posibilidad de que al haber sanado, tú te proyectes al futuro. Y a través del coaching lo que hacemos es desarrollar esa capacidad de liderazgo, acompañando a otros y además algo muy importante, acompañando los sueños, las metas de los otros y de nosotros. Porque cuando nosotros a través del coaching lo que hacemos es hacer preguntas poderosas, preguntas sabias que guían el enfoque de la mente de ese consultante, de ese coachee, a donde quiere ver, esa pregunta es como un láser que penetra a la persona y hace que de ella emerja la solución que está en él. A través del coaching, lo maravilloso que entendemos también es cómo podemos acompañar personas a descubrir que realmente son poderosas, que son maravillosas y que pueden lograr todo, absolutamente todo lo que quieran lograr. Entonces, en la escuela estoy en la formación en coaching emocional junto con Rafael. Somos co-creadores de esa formación. La inicié sola, Rafael se unió hace 3 años
a la formación y estamos haciendo un equipo súper poderoso. También en la formación como terapeutas dicto el módulo de hipnosis, que es una herramienta súper poderosa también, sí, para poder acceder a nuestro inconsciente y manejar adecuadamente nuestra mente, entender cómo funciona y saber cómo la podemos poner a nuestro favor. Y pues me encanta y me fascina todo lo que tenga que ver con acompañar, guiar a las personas a que se den cuenta que no hay límites, que somos poderosos y eres poderoso, poderosa. Gracias, Ma. Bueno, yo estoy muy feliz con esta entrevista. Me encantaría también que en otro episodio pudiéramos hablar de toda tu historia frente al desarrollo y crecimiento personal, incluso desde ser una niña y tener esa inquietud, porque creo que eso le daría también la posibilidad a muchos que sé que son inquietos y buscadores, que hoy se sintieron identificados y que puedan encontrar un camino de cómo apalancarse en ese deseo de búsqueda. Y bueno, Ma, quiero agradecerte por este espacio, por la vida, por haber sido mi terapeuta, por haberme acompañado esos 3 meses intensos, dolorosos, que además nos dieron un súper logro y que después de eso obviamente es cuando para mí surge el propósito de biosanación emocional y de encontrar la forma de entregarte a ti y a todas las personas que están buscando una transformación, un camino de sanación, de crecimiento, desarrollo personal, para que puedas experimentar una vida diferente como la que yo hoy estoy viviendo, a pesar de todas las pruebas, retos, luchas que he encontrado en mi camino, pero que con herramientas se han vivido de forma muy diferente. Ese quiero que sea el mensaje que te llevas hoy y que además contar con una persona que tenga una visión amplia, una persona que vea de forma positiva, te va a dar la posibilidad justamente de llegar al objetivo. Así que quiero que por favor nos cuentes qué es lo más valioso, lo que más te movió de este episodio. Y si quieres saber más de Doris María, por favor déjanos también las preguntas y vamos a estar respondiéndolas. Te pido, Ma, que te pases a este video para que después de que lo publiquemos y bueno, demás, respondas las preguntas, los comentarios. Voy a estar también muy feliz yo de leerlos como siempre. Si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte porque viene mucho contenido valioso y poderoso para que sigas conectando contigo. Te mando un beso y un abrazo muy grande. Gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti, Ma. Te amo muchísimo. Muchas gracias. Gracias por invitarme y también felicitarte y agradecerte en nombre de toda la humanidad, porque a través de este reto que viviste hayas creado biosanación emocional y que sea un medio de que los seres humanos puedan vivir en alegría, en felicidad y en bienestar. Gracias por haber hecho posible biosanación emocional y haber tenido esa capacidad de visionar esto tan hermoso y tan maravilloso y tan poderoso para la humanidad. Gracias. Gracias a ti también, Ma.